Bienvenidos a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Una serie radial que nos transportará a través del tiempo y el espacio recorriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Descubriremos cómo estas vías férreas moldearon la historia, la cultura y la economía entre los municipios de Bello y Cisneros. Acompáñanos mientras exploramos a través de estaciones y rieles historias de un pasado vibrante y que siguen resonando en el presente por quienes las forjaron. Ay, cómo se viera de bonito que algún día volviera a llegar el Ay, tren. aquí llegaba el turista y se quedaba una hora. Eso ya no lo vemos nosotros. Aquí se quedaba una hora bailando y ahí seguía para Cisneros. ¿No se acuerdan? Hasta Porce valía 1.000. Que 1.000 o 2.000 pesos. Bienvenidos nuevamente a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Estamos en el capítulo número 4 y este capítulo tiene un elemento especial porque estuvimos con don Dorancé de Jesús Bedoya, un jubilado del ferrocarril que nos contó un montón de historias sobre el paso del tren por este corregimiento que se encuentra ubicado al noroeste del municipio de Santo Domingo y que nace gracias a la estación del tren. Sin embargo, las dinámicas de Botero han ido cambiando desde un corregimiento, un poblado netamente ferroviario, a unas dinámicas comerciales completamente diferentes el día de hoy, pues gracias a la desaparición de esta línea férrea. Nos acompaña Yandey Marcel Solvillerti, investigador y autor del libro Crónicas de Riel. Yandey, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Renato Paone, productor sonoro de Venas de Hierro. Saludos a todos nuestros oyentes. Bueno, a los oyentes les contamos que digo que fue un capítulo o un episodio bien especial porque tuvimos la oportunidad de visitar este corregimiento de Santo Domingo hace unos días, donde estuvimos Yandey, estuvimos Renato, John Jaime Puerta y mi persona, hablando con un personaje muy característico y bastante conocedor del tema ferroviario en la localidad. A lo largo de este episodio ustedes van a escuchar a don Dorancé contando historias que nos recuerdan las venas de hierro que pasaron por este corregimiento. Yandey, Fabriciano Botero. Supongo que el nombre de la estación es gracias a él. Sí, sin duda. Fabriciano Botero fue un ingeniero que estuvo encargado de la construcción de algunas estaciones en la última década del siglo XIX. Fue muy importante para la empresa y también un miembro pues, de la junta directiva, el cual le dio como mucho impulso en medio de esas guerras de finales del siglo XIX a la construcción de estas estaciones. Y sin duda lo que se hace es un homenaje a él en el año de 1910, renombrando el antiguo paraje de Piedra Gorda como el corregimiento de Botero. Se conocía anteriormente como Piedra Gorda y fue Exactamente. renombrado. Y la quebrada que hoy día lo atraviesa, lo parte de dos en dos en su geografía, es la quebrada Piedra Gorda. Vamos a escuchar a don Dorancé explicándonos cómo estaba construida en su momento la estación. No, pues es que de ahí a aquel morro, así línea recta, hasta la quebrada abajo era todo el ferrocarril. Entonces tenía mucho a dónde depositar sus cosas. Y tenía una bodega que era de carga y descarga, que era de aproximadamente, sí, por ahí para unas 5.000 toneladas. El campamento era que a donde ahora es el colegio, ahí era el campamento de nosotros. Entonces en ese tiempo habían por ahí unos 22 o 25 hombres para el servicio de la vía. Entonces habían una señora de servicio, 2 ayudantes para hacer los alimentos. El uno pilaba y el otro ayudaba en la cocina a voltear las arepas y todo eso. 5 líneas para poder ubicar vagones y todavía está el muro culata de la bodega, que era grandota. Ahora ya está muy acabadito, pero a pesar de todo aquí estamos. Yandey, ¿cuál fue la importancia de esta estación para la línea férrea?
Bueno, la importancia de Botero hacia el año de 1910, cuando se construye, pues se inaugura prácticamente, ya viene construyéndose con anterioridad, sobre todo en esta sección del Porce, es completamente esencial. ¿Por qué razón? En Botero es donde va a ser el fin de la línea férrea de estas estaciones que se vienen construyendo entre Medellín y este paraje. Si bien se construye a la inversa de Botero hacia Medellín, pero en la ruta que Medellín está buscando hacia el Magdalena, llega a ser la estación terminal de la sección Porce. De ahí tenía que comunicar con un carreteable, que hablamos en otro programa de que era un carreteable, con la estación de Santiago, 8 años luego, que fue construida pues 8 años luego de Botero, y con la estación de Limón, que fue construida 10 años posterior a Botero. Ese carreteable funcionó incluso después de construidas otras estaciones, como fueron Porcecito y como fue, bueno, ya nombramos como fue Santiago y el mismo Limón. El carreteable funcionó y se hacía con unos camiones con orugas, que eran los llamados trenes Renard. A estos trenes Renard el pueblo llano le decía el tren Reinal, pero es porque era un camión jalando orugas, así como a la manera como lo podemos ver en el Valle del Cauca, con esos grandes tractores que jalan caña. De algún modo, pues, y guardando las proporciones para la época, era así. Tenía orugas, pero a la vez no se movía sobre el camino de hierro. Vamos a hablar un poquito sobre la estación. Al ser una estación terminal, Yandey tenía que tener cierta cantidad de líneas para que los trenes pudieran llegar hasta ese punto y retornarse otra vez retornar en sentido contrario, ¿cierto? Esta estación, aunque fue temporal, en un episodio anterior lo hablábamos, fue un espacio temporal de talleres. ¿Cuántas líneas alcanzó a tener precisamente para esta atención? 5 líneas específicamente. ¿Cómo miramos su importancia? Hoy día, por ejemplo, Cisneros se le cuentan 7 líneas, es decir, que es 2 más que Botero, y eso nos habla mucho de la importancia que tenía Botero como tal. Ahí, por ejemplo, se construyó una Y donde se hacían los movimientos de inversión de las locomotoras para ya volver a dirigirlas hacia el Valle de Aburrá. Y en el año de 1914, que es que se construye los talleres, con mayor razón va a ser un epicentro Botero de toda la dinámica del ferrocarril de Antioquia. Le va a durar alrededor de unos 9 años más, ya con la construcción del taller de Bello, pero sin duda para una estación, cuando uno va y la ve tan olvidada hoy día, no alcanza uno plenamente a dimensionar todo el gran movimiento que generó en esa zona del Porce y la apertura hacia el nordeste del departamento. En ese momento realmente habían 2 formas de devolver los trenes, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas 2 formas? Estaba la Y y estaba la Y y la giratoria. Botero no tenía giratoria. Botero no tenía giratoria, Botero tenía una Y. Todavía permanece la vieja Y, al menos hasta cuando funcionó como ferrocarriles nacionales. Todavía está ahí el trazado. ¿Por qué fue importante Botero, aparte de ser temporalmente terminal y estación de talleres? Porque es también una de las estaciones
pioneras de esa, digamos, penúltima etapa del ferrocarril. Soy yo quien me atrevo pues a decir que es como una penúltima etapa y que consiste en estaciones como Sofía, como el mismo Cisneros, que era el viejo paraje del Zarzal, que van desde el año de 1908 aproximadamente hasta el año de 1920. Y ya la última etapa justamente a lo que nos referimos es a la del túnel de la Quiebra. Entonces, sin duda, Botero recibía todo lo que venía del Valle de Aburrá y a su vez entregaba todo lo que por medio del transporte carreteable venía de la línea del NUS hacia el Valle de Aburrá. Cuando escuchamos hablar del carreteable, pues se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Para las personas que no conocimos eso y que pues hasta hace poco tuvimos la oportunidad de ver en fotos, el carreteable era de tracción, ¿qué? Era de tracción animal, ¿qué era un carreteable? Volvamos al tema del carreteable, ¿qué era un carreteable? Si era de tracción animal, si era jalado por mulas o era por máquinas, ¿cómo funcionaba el carreteable? O sea, el carreteable no era otro tren. No, el carreteable pues es una vía, una carretera, pero se transportaba era con lo que hablábamos ahora de los trenes Renard, que no eran trenes, ¿cierto? Que no eran trenes. Son camiones con orugas, es decir, con orugas como los tanques de guerra, ¿sí? Y ¿cómo se llaman? Las llantas eran mucho más grandes que los rodillos del Sí, claro. porque tenían que avanzar sobre una carretera. Entonces el Y carreteable, sobre otro tipo de terreno. y sobre otro tipo de terreno que seguramente era lodoso, era un poquito más, pues era mucho más pesado. Sí, el ascenso, por ejemplo, de Botero hasta Santiago, hoy día todavía quedan algunos vestigios de ese carreteable cuando uno va en esta vía que también ya quedó obsoleta por la doble calzada de Botero, Orcecito, Santiago. El ascenso siempre es bastante grande, la geografía ahí se va complicando. Eso complicado, o eso era un gran trabajo, o sea, era descargar el tren y tener que llevar toda esta mercancía por el carreteable a través de los trenes Renard o de las carretas también, hasta la siguiente estación para hacer un transbordo de la mercancía. Bueno, eso me lleva también a plantear la otra dificultad que tú decías, era de tracción animal o era de tracción pues de motor. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entre el Limón y Santiago, que son casi de las últimas estaciones que se terminan de construir, carreteable como tal no hay, porque justamente es el problema, y era a lomo de mula, que se trasladaba tanto de Santiago hacia el Limón y viceversa, para ya luego cargar sobre los trenes Renard, movilizarse en el carreteable hacia Botero del lado del Porce y hacia Cisneros del lado del NUS. Entonces, digamos que era todo un sistema de movilidad que se conjuntaba. Eran mulas a la manera de los siglos anteriores al ferrocarril, eran estos camiones con orugas y era ya el ferrocarril como tal. En ese momento, Yandey, ¿esto significaba qué? ¿Significaba que el sistema perdía eficiencia? ¿Significaba que era algo normal? O sea, tener que llegar hasta Botero, descargar la mercancía, montar el carreteable, llevarla. O sea, ¿era algo normal o realmente significaba un traspiés para la operación, pues como de carga y de pasajeros del tren? El paso de la quiebra de Santo Domingo siempre fue un traspiés para la empresa y para la movilidad del ferrocarril. Ahí es donde me refiero que se tardaron 54 años para poder lograrlo. Entonces es una labor realmente titánica la que se realizó, pero antes del túnel pues era normal, era lo que había que hacer sí o sí, ¿cierto? Porque el túnel estaba en unas cabezas, Alejandro López ya lo había prediseñado también, antes que un ingeniero norteamericano de apellido Whittaker.
Y así, Cisneros había pensado poder superar el hito geográfico, fuese con un ferrocarril en cremallera o en zigzag, pero él nunca pensó, por ejemplo, en un túnel. Pero había que solventar ese problema de la quiebra de Santo Domingo de algún modo. Los trenes Renard, como explicó Jan Day anteriormente, eran unos camiones orugas que arrastraban vagones y que pues, se utilizaban para darle una continuidad a las secciones del NUS y del Porce, ¿cierto? O sea, eran los que conectaban las secciones. Eran los conectores. Abramos un paréntesis en este episodio y tratemos un tema que no hemos hablado anteriormente y son las secciones que involucran estas estaciones de las que estamos hablando, que son la sección del Porce y la sección del NUS. Estructuralmente, ¿por qué se pensó así? ¿Por qué se dividió en secciones? Para su construcción, para su operación, habían barreras geográficas que impedían que fuera una sola sección. La misma geografía de la que estamos hablando, la quiebra de Santo Domingo imprime sobre la construcción del ferrocarril la necesidad de esas dos secciones, que es la del río Nus Magdalena y la sección Porce a Burrá. No es tanto como al capricho, reitero, para la empresa de ferrocarriles casi no hubo caprichos en ese sentido, sino que era minuciosamente pensado. Terminó volviéndose de esa manera, incluso muy normal para la gente decir, es la sección NUS, es la sección Porce, por la misma geografía que se impuso, sin duda. Fue la geografía la que delimitó las secciones del ferrocarril. Al punto que después de que se abrió el túnel, se sigue hablando al día de hoy de las dos secciones. Los trenes Renard son trenes franceses. Sí, franceses. Vuelvo y repito, llegaron por el Magdalena. Esos tuvieron que entrar por el Magdalena. Porque, reitero, para el año de 1910 hasta 1925, aproximadamente 26, el ferrocarril de Amagá era de empresarios antioqueños, era privado. No estaba incluido al ferrocarril de Antioquia, que si mal no recuerdo fue en el año 27 donde se logró comprar y anexar al ferrocarril de Antioquia. Entonces, sin duda, ingresaron por el Magdalena. Harina no es. Que no se Es barate. para las hojaldras no lleva harina. Denos la Lleva receta, maicena. pues, maicena. Ah. Sí, sí. Huevo, azúcar y maicena. Y es levadura para poder que crezca, No. ¿no? Eso va en la mano. Ah, No Vea. lleva levadura. Lo que tiene uno que coger es coger los tiene que los batirlo huevos, mucho hasta que ya no, quede los quieto. huevos y el azúcar y batir. Y batir hasta que él dé Sí, gracias a ti. El punto de echarle al coco. Sí, y ya de último le echa uno la maicena, le echa uno un poquitico de color y ya échelo a las poquitas. Sí. Eso lo hacen en el fogón de leña. Es una caneca. Es una lo caneca que así llaman grande. el culo de la caneca y él le mete uno. Y en una lata encima le monta la brasa. Le monta brasa. Tú ya brasa por debajo y brasa por encima. Si nos puede hablar un poco de doña María Feníbera, que era la reina de la hojaldra. La Feníbera fue la reina de los hojaldra acá porque como fundadora y como... No fue tanto lo fundadora como lo trabajadora que fue y ya quedó como fundadora ella, como después de haber muerto los primitivos. Las vendían las otras personas. Ese era... Pero ella le escogió la técnica a los Claro, viejos. claro, ella fue dentro de las matronas de esas hojaldras acá. Yandey, en tu libro Crónicas de Riel encontraste la historia de la reina de la hojaldra, de María Feníbera Zapata. Bueno, yo pienso que uno como investigador, más que encontrar, es que se lo van presentando, ¿cierto? Esa historia ya estaba trazada. Yo pienso que lo más especial es que pude, con un nieto de ella, ver las latas en las cuales hacían las hojaldras, ¿cierto? Porque eso era como de esas canecas de lata que las cortaban
y dejaban como la parte inferior, y a partir pues, de todo el proceso con carbón o con el fuego a la brasa que le echaran, ellas quedaban como protegidas al interior. Entonces fue lo más bonito fue poder verificar como la herramienta con la cual ella trabajaba, y ya luego ver, por ejemplo, fotos de esta señora fue bastante importante para el proyecto de Crónicas de Riel. Además que la hojaldra es de por sí de esta historia del ferrocarril el bocado que sin duda había que comer. Botero fue ese centro de distribución, de elaboración y distribución de la hojaldra. Bueno, no necesariamente Botero como plantean algunas señoras, sino que por el tiempo de doña María Fenívera, ella sí llegó a ser la más ducha en toda la tradición que venía de las hojaldras, al punto pues que la llamaron la reina de la hojaldra. Entonces sí se centra en Botero, pero el hacer las hojaldras implicaba a 2 o 3 corregimientos de esa misma línea de Santo Domingo. O sea, que era la zona a la que se reconocía precisamente por este tema gastronómico del tren, que era muy relacionado al tren. O sea, la hojaldra se hacía para vender. Para vender en el tren. En el tren. Así como las tortas de carne, ¿cierto? Los otros fritos. Pero la hojaldra tenía su diferencia y tenía, digamos, su predilección en los viajeros. Renato, ¿te imaginas cómo era comerse una hojaldra en el tren sin un vaso de leche? A mí me tocó. No solo me lo imagino, sino que me acuerdo cuando le pedí a mi papá en ese calor de bajando pa' Cisneros una hojaldra porque se veían muy lindas. Se veían unas torticas muy bacanas. Y cuando empieza uno a tragar eso y bueno, y entonces, si él lo miraba a uno muerto de la risa hasta que uno le pidiera por fin un fresquito, que era la gaseosa del momento. Claro, porque es muy seca y se va empegotando en la boca y en el paladar. Eso si tiene maicena es porque es reseca. Ya hablar de por qué un producto como la hojaldra se volvió tan representativo del tren es otro tema, ¿cierto? O sea, no podemos conocer el gusto del viajero o por qué llegó a ser parte de la cultura gastronómica del tren. Pero doña María Fenívera sí fue un referente cultural gastronómico de la zona, ¿cierto? ¿Le debe ella esto al tren? O sea, realmente el reconocimiento como una elaboradora, como una cocinera de hojaldres, era gracias a su impacto en el tren. Sí, claro. O sea, si no hubiese pasado tren por ahí, creo que la hojaldra se hubiera quedado como de esos otros tantos manjares locales o regionales que no trascienden más allá. Pero cuando hablamos de toda la dinámica que el ferrocarril generó, es sin duda la hojaldra uno de los platillos más recordados. A mí personalmente... ¿Y sufridos o no? Sí, a mí personalmente tampoco me gusta mucho, incluso cuando las probamos, que la familia de doña María Fenívera todavía pues tiene la técnica, pero es demasiado seca, pues. O sea, yo no entiendo cómo gustaba tanto. El ancho de trocha. Vea, el ancho de trocha para el servicio de locomotoras era de 9.14, o sea, 91.4 a 94.5. Ya no podía pasar de ahí, ¿cierto? Estamos hablando en pulgadas. Sí, por centímetros, es correcto. Ya no podía pasar de ahí. Si pasaba de ahí, era una certeza que era pues segura la caída del tren. Claro. Y uno tenía que ser ojo de águila, el caporal, salir a hacer un recorrido para ver dónde estaba el ancho de trocha perfecto o imperfecto para ir a arreglar allá. Ahí escuchamos a don Dorancé hablándonos sobre el ancho de trocha. Él fue obrero de la vía también y pues le tocó entender el funcionamiento de este ancho de trocha. Cuando hablamos del ancho de trocha, ¿hablamos de qué específicamente, Yandey? Bueno, el ancho de trocha es sobre el tendido del riel sobre la banca estrictamente.
Por ejemplo, en nuestro país, Cisneros comete un gran error para el país, para su bolsillo no tanto, que elige la trocha angosta, porque él es el que también tiene una flotilla de vapores en el Magdalena y es el que surte al mismo ferrocarril. Cisneros, por ejemplo, hacía los puentes en madera, recubiertos con algunas láminas de metal para que parecieran de hierro. Entonces, mientras más rápido se desgastaran, el más rápido volvía a surtirlo. Y el ancho de la trocha, en este caso, pues era para locomotoras más pequeñas y que también iban a implicar en el futuro un gran problema, porque el ferrocarril de Antioquia y muchos ferrocarriles en Colombia quedaban supeditados a la constructora extranjera, ¿cierto? Fuese inglesa, fuese norteamericana, fuese belga, porque sin duda el mundo ya había saltado a la trocha ancha, entonces era más fácil comprar locomotoras de trocha ancha que de trocha angosta, había que mandarlas a hacer y era más costoso todo. O sea que ahí, pues digamos, prevaleció el interés personal de Francisco Javier Cisneros al seleccionar una trocha angosta. En mi concepto, Francisco Javier Cisneros era un hombre muy ambicioso y su interés particular predominó sobre el colectivo, además que era un extranjero que prácticamente fue a vendernos un producto sin ser estrictamente, ahí me apoyo en Gustavo Arias de Grave nuevamente, un ingeniero graduado. ¿Qué implicaciones técnicas tuvo haber construido la línea con esa trocha angosta? ¿Tuvimos que cambiarla en algún momento? ¿Debimos hacer una reinversión de recursos para modificarla? Nunca se cambió. O sea, nosotros tenemos, en lo que quedaba de esos ferrocarriles, la mayoría, como te digo, son de trocha angosta. ¿En qué secciones o en qué tramos? En todo. O sea, toda la línea del ferrocarril de Antioquia es trocha angosta, porque no se pueden conjuntar a menos que, a ver, ¿cómo te digo? A menos que haya una máquina que sea híbrida, que funcione para ambas trochas. Y en el cambio entonces de máquinas, de vaporinas a diésel, eso no sufrió ninguna afectación, o sea, que la trocha haya sido angosta o ancha, no. Claro, en la misma situación que con las vaporinas estábamos a la espera de cuánto nos cobrara el constructor. O sea, fue un craso error haber escogido la trocha angosta. Bueno, los rieles vinieron de varias medidas. Cuando Antioquia eran de 60 libras por yarda y de 6 metros. Luego pasó a 55 primero, 60 y 75 libras por yarda. Estoy hablando después por... ¿Y siempre de 6 metros? ¿O ya? Todo de 6 metros. Y luego que vino ya el riel de 18 metros, que fue el grande de 75 libras, entonces vieron que era como muy flexible, entonces se podía adherir con otro. Entonces lo soldaban en la misma vía, quedaba de 36 metros. Y no se ahorraban, ¿qué se estaban ahorrando ahí? Las eclisas y la tornillería. Había unos que venían de Bélgica, belga, otros que venían, que eran, yo no sé, este último riel, no, sí se le garantizo que no sé de dónde venía, pero de belga sí habían unos que son estos de 60 libras por yarda. Sí. Claro, y de Japón. Yo creo que estos eran los japoneses, Los los últimos de Japón. Sí. ¿Cómo llegaban al país de Andes esos? Por barco. Por barco, Hasta por puertos a Buenaventura. A Santa Marta. a Santa Marta, los que son toda esta línea por el Magdalena, y los que tienen que ver con las líneas del Pacífico, de Por allá, Caldas, por Buenaventura. Bueno, aquí anteriormente eran 12 hombres, 6 parejas. 6 parejas. Y esas 6 parejas, como eran para mover rieles de 18 metros, suavemente las movía porque cogían 3 repartitos así, 3 adelante y los otros 3 ya más regaditos. Entonces ya a la voz de una jalaban. Con razón, usted ve por ahí un viejito andando gorobeto, hombre, ¿vos qué hiciste en la vía?
o en el ferrocarril. Yo trabajé en la vía o qué tal cosa y queda torcido de jalar ahí como un anzuelo. Trabajo de tigre. Escuchamos a don Dorancé hablándonos precisamente de ese trabajo en las vías y ella era un trabajo humano, netamente humano, muy pocas máquinas realmente. No, la herramienta era manual prácticamente y por eso él dice trabajo de tigres, era un trabajo realmente duro. Pesado. A sol y a lluvia. Yo creo que entendemos la importancia de esta estación para el sistema férreo, no solamente antioqueño, sino también puedo decir colombiano, porque pues supongo que sucedieron muchas cosas técnicas de los cuales se aprendió en esta estación. Le preguntamos a don Dorancé qué le quedaba a Botero del ferrocarril y esto nos respondió. La historia. Queda la historia del ferrocarril, aquí y en cualquier parte. ¿Por qué? Porque, como le digo, esa era la televisión de nuestros ancestros, nuestros primitivos. Y segundo, de que el asentamiento de los pueblitos fue por parte del ferrocarril. Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, es una serie radial que se realiza como proyecto ganador del Portafolio Departamental de Estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2023. En la producción general, John Jaime Puerta Botero. Investigación y locución, Jorge Andrés Cardona Gómez. Y en la producción sonora, Renato Paone.